Hola, en este video vamos a ver conjuntos numéricos, que es fundamental conocerlos en el ingreso a la universidad. Vamos a ver primero los números naturales, que aquí tenemos el símbolo, que representa los números naturales. Los números naturales no son más que los que utilizamos para contar. Nadie empieza contando por el 0. Siempre empezamos contando por el 1, o sea, vemos no sé, una cantidad de autos y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los números que utilizamos para contar, esos son los números naturales. Aquí está puesto en notación de conjuntos. Las llaves, es notación de conjunto esto, ¿no? Los números naturales son, y aquí figuran, separados por coma, cada uno de los elementos de los naturales. Estos puntos suspensivos indican de que es infinito este conjunto. Fíjense que uno puede seguir contando infinitamente, nunca para de contar, digamos. Podemos llegar a 1000, a 1.000.000, a 2 billones y seguir contando y nunca parar de contar. ¿Por qué? Porque los números naturales son infinitos. Los números enteros, este es el símbolo, y serían los números naturales, fíjense, dijimos que los números naturales son los que utilizamos para contar, el 1, 2, 3, 4, 5 y etcétera. Pero además agrega el 0 y los opuestos a los números naturales, o sea, los números, todos estos números negativos. ¿Mm? Todos los números negativos, o sea, son los números negativos más el 0 más los números naturales. Esos son los números enteros. Y también existen los números racionales. Los números racionales en símbolos, aquí el símbolo, aquí tienen el símbolo, y son, no es ni más ni menos que lo que seguramente conoces como fracciones. O sea, los números racionales, cuando te venga a la mente números racionales, son las fracciones. Y aquí tenemos distintos ejemplos de números racionales. 1/3, 4/5, menos 15/4, menos 12/5, 5 sobre menos 4. Fíjense una cuestión. ¿Qué dice acá la definición? Aquí vamos a aprender a leer un poco de símbolos matemáticos. Hay un apartado, tengo un video donde explico cada uno de los símbolos matemáticos, pero aquí este sirve un poco como ejemplo para poder ir adaptándonos a este lenguaje, ¿no? Aquí me muestra la forma que tienen las fracciones, es verdad, ¿no? A sobre dividido B. Esta es la forma de las fracciones. A sobre B, tal que A, B pertenecen a los enteros. Y eso lo vemos, ¿no? A sobre B, 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 tal que A y B pertenecen a los enteros. Fíjense que en este caso, en este ejemplo, por ejemplo, se ve de que A es un número entero claramente porque tiene un menos adelante. Y B también es un número entero porque el 5 está dentro de los números enteros. Aquí también 5 está dentro de los números enteros, menos 4 está dentro de los números enteros. O sea que la simbología está perfecta. De lo que no dije nada y sin embargo aquí está, es que B tiene que ser distinto de 0. Acuérdense, en fracciones, se llama numerador, B denominador, y el denominador, o sea B, me dice que tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué B distinto de 0? En un video en mi canal de Profe Veravera en secundaria, explico por qué no se puede dividir por 0. Esto lo tenés que tener bien en claro. No se puede dividir por 0. Tómalo de esa manera directamente y si quieres saber la explicación, mira el video de en el canal Profe Veravera de secundaria. Pero no se puede hacer, por ejemplo, o expresar la siguiente fracción. 2 sobre 0. Esto no existe. 2 sobre 0 no hay manera de calcularlo. ¿Por qué? Porque lleva a contradicciones. Tampoco se puede calcular 0 sobre 0. O cualquier número. ¿Está?
O sea, en general, no podemos calcular n sobre 0. Con n perteneciente a los reales, si se quiere. Con n a los reales. Entonces, nunca se puede hacer este tipo de cuentas, ¿no? Un número dividido 0, nunca el 0 puede estar en el denominador. Eso tiene que quedar bien claro. Mucho cuidado, que esto es un error muy común entre los alumnos que están entrando a la, ingresando a la universidad. Nos quedan dos conjuntos numéricos más, que son los números irracionales. Son números muy particulares con los que vas a trabajar, que son, por ejemplo, raíz de 2, el número e, el número pi, que son números que no se pueden expresar como fracción. Los números irracionales no se pueden expresar como fracción. Veamos cómo representarlo decimalmente. Observemos de que efectivamente raíz de 2 se puede expresar aquí como número decimal, el número e también y el número pi también. Sin embargo, fíjense de que aquí tenemos la parte entera antes de la coma y después de la coma la parte decimal. Observemos que en la parte decimal todos los dígitos son distintos. Claramente no existe ningún patrón o algo que nos diga cuál va a ser el siguiente dígito que va a seguir. Y lo mismo pasa con e, y así sigue indefinidamente. Hasta ahora se han buscado mediante computadoras, calculado los dígitos decimales, y sin embargo siguen indefinidamente, siguen apareciendo siempre dígitos, y fíjense que en ningún momento se repiten los dígitos, nunca se repiten. Y aquí tampoco, en E tampoco, 2,71 y sigue indefinidamente. Pi también. Bueno, estos son números irracionales porque además cuando son de esta forma, los números decimales, no se pueden expresar como fracción. Por ejemplo, un tercio se lo puede expresar, es igual, si uno lo pasaría a decimal, a 0,33333333 indefinidamente. Bueno, a esto se lo llaman decimales periódicos. Fíjense que C, por más que acá puse puntos suspensivos, sé de que van a seguir el 333333 indefinidamente. O sea, un tercio es igual a 0,3333 y también inclusive se lo puede expresar con la siguiente notación. Indica 0,3 periódico. Sin embargo, aquí, si yo tendría, por ejemplo, hasta aquí llegamos al 9. Bueno, ¿qué dígito va a seguir? La verdad que no lo sabemos, porque no hay ningún patrón, no hay nada que me pueda ayudar en toda esta cantidad de números a poder predecir qué dígitos van a seguir aquí. No hay manera. Aquí sí, yo puedo predecirlo. Después del 3 sigue el 3, sigue el 3 y así indefinidamente. Cuando es periódico, como este que tenga esta forma, se puede expresar como fracción. Estos son los casos donde después de la coma hay infinitos decimales y se puede expresar como fracción porque es un número periódico. Finalmente vamos a ver los números reales, se simboliza con R, y son la unión del conjunto de los números racionales e irracionales. En símbolo, fíjense, los reales es el conjunto que está conformado por los números racionales y el conjunto de los números irracionales. Fíjense, veamos los ejemplos. Bueno, por supuesto, como entran los racionales y los irracionales, aquí tenemos racionales. El 1/3 es racional, menos 5 séptimos es racional, 86 es racional, en particular es un número natural y también es entero, y menos 8 es un número entero, también es racional, y aquí tenemos los números irracionales, raíz de 2, e y pi. Para terminar, de lo anterior que vimos podemos concluir que esto es una notación de conjunto, ¿no? Tal vez no se entienda mucho, pero ahora con el gráfico que estoy poniendo aquí en la parte derecha de la pantalla podamos entenderlo mejor.
pero dice que los números naturales están dentro de los números enteros, eso lo vimos. Los números enteros están a su vez dentro de los números racionales y unión irracionales. Más específicamente, los números enteros están dentro de los racionales. Bueno, y estos dos, si bien puse incluido, pero bueno, prácticamente los racionales, unión irracionales, son los reales. Y los reales a su vez, aquí solamente lo dejo escrito, después más adelante vamos a ver quiénes son estos números, pero los reales a su vez están incluidos dentro de los números complejos. Que los naturales están dentro de, o están incluidos en los números enteros, en el conjunto de los números enteros, lo vimos claramente cuando definimos números enteros. Los números enteros están conformados por los números naturales más o incluido el 0 y también los números negativos o los opuestos de los números naturales. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que los números enteros y por consiguiente los números naturales están incluidos dentro de los números racionales? Bueno, veamos. Vamos a ver con este ejemplo, vamos a convencernos de que los naturales y los enteros son números que son casos particulares de números racionales. Fíjense, nosotros vimos que los racionales son el 1/3, por ejemplo, el 5/4, el menos 6/2. Pero fíjense de que también lo son, o sea, porque decía de que la definición de número racional decía de que es A sobre B, A y B enteros, y la única condición que establece es de que B, o sea el denominador, sea distinto de 0. Y bueno, por ejemplo, el que cumple también eso es 8 sobre 1. También lo cumple menos 5 menos 5 sobre 1 o 6 sobre 1. Bueno, pero 8 sobre 1, ¿qué es? Dividido 1, 8 dividido 1, claramente es 8. ¿Ven? Y por otro lado, menos 6 dividido 1 es igual a menos 6. Entonces, claramente podemos observar de que dentro de los números irracionales, dentro de los números, perdón, racionales, que dentro de los números racionales se encuentran los números naturales y los números enteros.